Y yo sé que muchos de ustedes han recibido promesas de Dios. Como yo también las he recibido, quiero explicarte lo que es una promesa. La promesa de Dios es un mensaje. Eso es lo que significa la palabra promesa. Es un mensaje del cielo, del Todopoderoso, del Eterno, del Príncipe de paz, de aquel que cuando habla cumple lo que dice. Y quizás estás en el tiempo en donde, como Abraham, y enganchando un poquito lo que sucedió en Génesis 15, dice que Abraham estaba cansado. Había bendición en todo, menos en un área. En el área en la cual él necesitaba una respuesta. Y yo sé que muchos de ustedes tienen promesas de Dios. Dios les prometió algo que todavía no se ha ejecutado. Y es una respuesta a esa promesa, a tu oración. Y Abraham estaba igual. Él crecía en todas las áreas, menos en su familia. Él quería un hijo. Él quería descendencia. Y en medio de esa situación, en medio de ese dolor, de esa angustia, de esa tristeza, de ese silencio, Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Ahora, desde ese momento hasta el día que esa promesa se ejecutó y se hizo una realidad, Abraham tuvo que esperar 25 años. Y en Romanos capítulo 4, muy rápidamente, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos explica cómo Abraham soportó, aguantó esos 25 años. Y dice acá en el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Lo primero que hizo Abraham para que esta promesa perdure, se forme, se haga una realidad es creer. Y mi hermano, hoy en día la incredulidad siempre estuvo, pero hoy en día tiene más fuerza. ¿Sabe por qué tiene más fuerza la incredulidad en esta generación de cristianos, de hijos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque estamos desconectados de la palabra de Dios. Y mientras yo no escuche lo que Dios me quiere decir, estoy escuchando otra cosa. Y lo que estoy escuchando es mi corazón, es mi mente, es mi realidad, es mi preocupación, es lo que me dicen los demás, es lo que viene el enemigo y me dice, esto no va a suceder, esto no va a cambiar, tu situación va a ser siempre igual. Y es ahí donde empezamos a dejar de creer, donde la incredulidad empieza a florecer. Y la Biblia dice acá que Abraham creyó. ¿A quién creyó? Él le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Y escuche esto, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo que está explicándonos acá el pasaje de Romanos capítulo 4, del versículo 13 al 25, es que la promesa que Dios te da se recibe por fe. ¿Y cómo hacemos para recibirla por fe cuando nuestro entorno es un entorno totalmente negativo? Nuestro entorno es totalmente difícil, ajeno, difícil, distante, complejo. ¿Cómo hacemos? Creyendo. Pero no solamente Abraham creyó, sino que dice en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que cuando te quedás sin esperanza tenés que volver a tener esperanza. Y yo sé que muchos se han quedado sin esperanza. ¿Sabe lo que significa la palabra esperanza? Expectativa. No perdió nunca la expectativa. Y dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como muerto, que estaba como muerto, o al ver la esterilidad en la matriz de Sara, no se debilitó. ¿Sabe lo que significa la palabra debilitar? No se enfermó su fe. Y la palabra enfermedad significa que es una lucha de algo sano contra algo enfermo, de células sanas contra células enfermas o células malas, de algo bueno contra algo malo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Cuando habla de considerar su cuerpo, es mirarse a él mismo. Quizás vos estás considerando la promesa de Dios, estás comparando la promesa de Dios con quién sos. Abraham tenía motivos para descalificarse. Ya había pasado la edad, su esposa estaba estéril, la promesa y la palabra no se cumplía, pero él seguía adelante. Él seguía haciendo su parte. Él dijo, no, esto es mentira. Imagínense, tenía 100 años, 99 años, decía, esto es mentira, yo voy a tener un hijo. Voy a tener un hijo, no sé cómo, pero lo que viene a mi mente, que no voy a poder tener relaciones con mi esposa, es mentira. Que no voy a tener un hijo es mentira, que ella es estéril es mentira.
Y a veces la realidad nos ciega. Esto es espiritual. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y esto es fuerte, porque la palabra duda significa división. Tampoco dudó. Tampoco dejó que esa palabra se divida en su corazón. Él no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando le damos gloria a Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando dejamos de mirar nuestra realidad y empezamos a mirar y a contemplar la realidad de Dios? Empezamos a darle gloria. Empezamos a mirar algo que no estamos viendo. Cuando Él le daba gloria, se fortalecía en esa fe, diciendo: Señor, vos sos el único. Vos sos el único poderoso para hacer lo que yo te estoy pidiendo. Y dice por último, que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Claro, una vez que le das gloria, estás plenamente convencido. La palabra convencido viene de convicción, y la palabra convicción viene de convicto. Él estaba convicto, él estaba atrapado. Él estaba atrapado por esa palabra. Él no quería, él estaba encerrado. Él estaba preso de esa palabra, porque él sabía que esa palabra era la palabra más importante, más fuerte que había escuchado en toda su vida. Por eso, yo no sé qué promesa Dios te ha dado, pero si Dios te dio una promesa, tenés que estar convicto, tenés que estar plenamente convencido. No le des lugar a la duda, a la incredulidad. No podemos, comparar la palabra de Dios, la promesa de Dios, con los tiempos, con los gobiernos, con las situaciones. Dios dice: mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Por eso tenemos que subir, para pensar, para hablar, para creer lo que Dios cree. Amén. Nos vemos.